La anterior clase habíamos visto lo que es erosión y sedimentación, transporte de sedimentos, el tema de sedimentación en embalses, también vimos, a ver, aunque ¿esto lo vimos o no? Sedimentación en embalses, no, ingeniero. No lo vimos, ¿eh? Ya, no, sí lo vimos. A ver. ¿Cómo? Vimos aguas arriba, aguas abajo de un embalse. Ya, pero en todo caso, ya cuando hablamos de sedimentación en embalses, ustedes tienen una presa, ¿ya? Y tienen esto, y tienen un nivel de agua, ¿ya? Usualmente tenemos en un embalse QL y QS, es decir, en el río, acá, tenemos un caudal líquido y un caudal sólido. Lo que sucede es que cuando este río llega al embalse, se encuentra con una masa de agua. Inmediatamente, obviamente, aquí hay dependiendo de si ingresa de forma libre o no, se va a producir el remanso, ¿no? Lo que se llama el remanso. Y inmediatamente después, al bajar bruscamente las velocidades, lo que se genera es un proceso de deposición en el embalse. Usualmente, voy a exagerar, los granos más gruesos son los que se depositan al principio y los granos más finos al final. Cuando ustedes ven en planta, cuando tienen el embalse, ¿ya? Y aquí llega el río, aquí se produce lo que se llama el cono del embalse, es decir, aquí hay una acumulación de material grueso y por supuesto cerca al embalse está el material más fino. Entonces es un proceso más o menos en un perfil de ese estilo y que obviamente esto va creciendo en función de la vida útil del embalse. Entonces este es otro proceso importante en el caso de los ríos, dado que dependiendo del caudal sólido, lo que vimos hace un momento en obras 2, va a determinar el volumen muerto de la presa, que es justamente aquel espacio que se deja en la presa para que este caudal de sedimentos que trae el río se vaya acumulando a medida que transcurre la vida útil de la presa. Si son 100 años, por ejemplo, pues tendremos que dejar un espacio para 100 años del caudal sólido que se depositen en esta presa, ¿no? Es decir, dando lugar a la sedimentación de los envases. En términos de lo que es la erosión y deposición en canales, bueno, aquí lo que se trata es sobre todo en los canales que son de tierra, es tratar de mantener justamente la sección. Hay dos formas de hacer ello. Sería una forma, evitar que exista un esfuerzo, lo vamos a ver después, que es el esfuerzo de corte, que sea capaz de erosionar los materiales que están
sea en el lecho, en la parte inferior, o sea en las paredes de los canales de tierra. Entonces, esto es lo que se llama la fuerza atractiva y que después vamos a ver justamente cómo evitar que erosione un canal. O caso contrario es lo que se llama un diseño en la condición de régimen. Es decir, idealmente significa que si sale una partícula de acá, inmediatamente cae otra al mismo lugar y por lo tanto hay movimiento de materiales, pero no hay cambio de sección. Meandros y cortes, ya lo vimos eso la anterior. Esto es algo muy común también en los depósitos, es muy parecido a lo que ustedes ven en el caso del embalse. La única diferencia es, podemos hacer, por ejemplo, a ver, si ustedes miran la cordillera, en la cordillera tenemos las cuencas y después las torrenteras, ¿sí? Las cuencas, obviamente, internamente tienen muchos tributarios y demás. Este es un punto de quiebre, la salida de la cuenca y el inicio de un curso definido del río o lo que nosotros llamamos torrentera. Este quiebre en general es algo así, voy a exagerar, es decir, es un cambio de pendiente. Al generar ese cambio de pendiente, es un proceso muy similar, como les decía acá. Al cambiar de pendiente, entonces se depositan los materiales más gruesos y después continúan los finos. Esta zona de deposición de los materiales gruesos a la salida de una cuenca es lo que conocemos como conos aluviales, o también se conoce en la literatura como conos de deyección, ¿ya? Que se caracterizan por ser una acumulación de material grueso, como este, ¿no? Y este es lo que también se conoce como, por ser un material grueso, por lo tanto es un material sumamente permeable, y es lo que se conoce también como las zonas de recarga de acuíferos. Pues esta es la parte de los ríos que favorecen a la infiltración, tanto por el cambio de pendiente como por las características del material que hacen que se formen estos conos, que son como nuevamente conos de abanicos aluviales o conos de eyección, y que se caracterizan por ello, ¿no? Entonces son esos los diferentes elementos los cuales a través de los cuales tenemos que comprender para poder justamente entender el comportamiento o la reacción, en este caso, ante una perturbación, sea natural o sea artificial. Otro elemento importante, ahora vamos a ver, de caracterizar un río, es las diferentes dimensiones del flujo no permanente. En el caso de ríos, vamos a caracterizar en diferentes elementos. A ver, déjenme un minuto, por favor. Ahorita vengo. Voy a... Un ratito. Hay diferentes formas para establecer o categorizar lo que es un flujo no permanente en un río. Ustedes saben que en un río tenemos algo importante que son los hidrogramas, ¿sí? Que son tiempo versus el caudal. Y la característica ya de un hidrograma, al ser dependiente del tiempo, hace que estemos en un flujo
¿Cómo se llama en la categorización? ¿Qué tipo de régimen es cuando depende del tiempo? A ver, respuestas. ¿Se acuerdan? Flujo uniforme y flujo permanente y flujo no permanente. En los ríos, la base es el flujo no permanente, que está dada por esta componente del hidrograma. Sin embargo, tenemos otra dimensión, hay tres dimensiones, esta es la primera dimensión de clasificación de flujo no permanente. La segunda dimensión está asociado al caudal pico o al caudal extremo, y eso está relacionado con una probabilidad, y que usualmente la conocemos, uno dividido entre la probabilidad, como periodo de retorno, que es el grado de la probabilidad de recurrencia, es decir, es el tiempo promedio que transcurre entre la ocurrencia de un evento y la próxima ocurrencia de un evento de la misma magnitud. ¿Ya? O también se dice que el periodo de retorno es el tiempo que transcurre para que un evento sea excedido o igualado al menos una vez en promedio. Ese es el periodo de retorno, que es la probabilidad de excedencia, es 1 dividido entre la probabilidad de excedencia es el periodo de retorno, o la probabilidad de excedencia es 1 dividido entre el periodo de retorno. No nos olvidemos que en el caso de hidrología, el periodo de retorno es una variable muy importante, ya que asociado al periodo de retorno está la seguridad de lo que ustedes van a diseñar o planificar. Entonces, ese es otro elemento. Pues podemos, por ejemplo, en el caso de Bolivia, algunos ejemplos. Periodo, dice caudal de estiaje, caudal para periodo de retorno de 1 año, caudal para un periodo de retorno de 25 años. Por ejemplo, tienen el río Beni. Si les pregunto, ¿a qué periodo de retorno está asociado el caudal medio anual? Vamos. Respuestas. A ver. Vamos a ir al chat. Nos dice, ¿a qué periodo de retorno corresponde el caudal medio anual? Tengo 22 participantes y necesito 22 respuestas, por favor. Vamos ahora mismo. Efectivamente, es aquel entonces caudal que se presenta una vez al año en promedio, ¿sí? Esta es la probabilidad, entonces. Y el otro elemento importante es, nosotros usualmente trabajamos con vida útil, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer una diferenciación. Una cosa es el periodo de retorno, que tiene que ver con lo que acabamos de explicar. Y otra cosa es la vida útil. La vida útil es el tiempo que ustedes desean, para el cual están diseñando su obra, pero que sea operativo. Si yo tengo un embalse, el tiempo vida útil significa 100 años que yo pueda abastecer de agua
con 100% de seguridad durante los próximos 100 años. En un embalse podemos hacer, por ejemplo, asociado al río. Yo quiero que mi embalse tenga una vida útil de 100 años. ¿Ya? Es decir, que la hidrología me permita a mí asegurar durante los siguientes 100 años atender la demanda. Sin embargo, yo quiero además que mi presa esté físicamente parada, es decir, que esté existente en los próximos 100 años. O perdón, para un periodo de retorno de 100 años. Es decir, ¿eso qué significa? Que mi caudal extremo es el de 100 años. Y aquí viene la pregunta, entonces yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que en los próximos 100 años, que es o durante la vida útil de mi presa, se presente un caudal para un periodo de retorno de 100 años? Esa es entonces la otra forma de cuantificar. Entonces, esas son las típicas preguntas asociadas a riesgo. Y, por ejemplo, nosotros podemos decir, se va a construir un canal cuya vida útil es de 75 años. Si el caudal supera el valor correspondiente al periodo de retorno de 100 años, se desbordará. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que se produzca algún desbordamiento en los próximos 75 años? ¿O es lo mismo que cuál es la probabilidad de que se exceda el caudal de 100 años en los próximos 75 años de vida útil de mi presa? Eso lo pueden calcular. En este caso, ¿cuál sería? Entonces, vamos a ver. Un momento. Entonces, aquí n, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería n? En este ejercicio se va a construir un canal cuya vida útil es de 75 años. Entonces, esto es 75. Si el caudal supera el valor correspondiente al periodo de retorno de 100 años, se desbordará. Es decir, esto es 100 años. ¿Cuál será la probabilidad? A ver, calculen, por favor. Bien. ¿Cuál será la probabilidad? Será la probabilidad de desborde. Vamos. ¿0,52? Entonces, si ustedes se fijan, si está bien hecho el cálculo, existe un 53% de probabilidad de que un caudal para un periodo de retorno de 100 años se produzca en los próximos, en los 75 años, no en los próximos, en un periodo de 75 años de vida útil. En cambio, ¿cuál es la probabilidad de excedencia? ¿Cuánto es 1 sobre 100? ¿Cuánto es 1 sobre 100? 1, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que se genere un caudal de 100 años? Es 1%. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Eso es entonces importante desde el punto de vista de estas dos formas de mirar lo que se llama el flujo no permanente. Este es desde un punto de vista de comportamiento del hidrograma y este es desde el punto de vista de ese mismo hidrograma
pero en relación a los eventos extremos o a lo que hemos denominado un análisis de riesgo. Eso es importante tener en cuenta en este caso en la hidráulica de ríos. Otro elemento importante, la geometría. Usualmente nosotros tenemos un río, un canal, donde tenemos una rugosidad, ¿sí? Tenemos una sección transversal y lo que normalmente nosotros queremos hacer es determinar la altura de escurrimiento. La pregunta es, ¿de qué depende esa altura de escurrimiento? Primero, analizaremos su sección transversal y longitudinal. ¿La sección transversal y longitudinal es prismática? ¿Aló? ¿Es prismática o no es prismática? Vamos a ver que cada vez que pasa un hidrograma, la sección cambia. Entre comillas, cambia. Es decir, al ser este un fenómeno estocástico, también y al generar procesos de erosión y deposición, tanto en la sección transversal como la longitudinal, esto cambia. Es también un fenómeno estocástico. ¿Qué pasa con el coeficiente de rugosidad? Usualmente tenemos, en vez de una tabla, lo que nosotros tenemos es una granulometría, es decir, tamaños de partículas y un porcentaje en peso. Eso puede ser en el lecho. Pueden haber diferentes granulometrías dependiendo si tiene un solo curso o dos cursos, es decir, puede haber otra granulometría. Perdón. ¿Aló? Acá podemos, dependiendo de la sección longitudinal, podemos tener otra granulometría. Es común que en las paredes tengamos otra granulometría, pero también tenemos otros elementos que están asociados a la resistencia al flujo. La pregunta es, ¿cuál N tenemos que tomar? Otra vez es un fenómeno estocástico. Otro elemento importante, la altura de escurrimiento. Usualmente, nosotros, si tomamos cualquiera de las fórmulas que hemos conocido y graficamos caudal versus profundidad, sobre todo en la hidráulica clásica, esa es una sola, es decir, elegimos un N constante y tenemos una sola curva, es decir, a un caudal le corresponde una sola altura de escurrimiento. En el caso de los ríos es diferente, ¿ya? En los ríos, cuando estamos frente a un hidrograma, tiempo versus caudal, tenemos una curva de ascensión y tenemos una curva de recesión. Esto es ascensión y esto es recesión. ¿Qué pasa si nosotros tomamos
un caudal. Ese caudal, cuando estamos en la curva de ascensión, se presenta en un T1. Y cuando está en la curva de recesión, se presenta en un T2, pero es el mismo caudal, si ustedes se fijan. Entonces, esta es la curva de ascensión y esta es la curva de recesión. ¿Ya? Esta es la curva, la que está aquí dice curva media, corresponde a esa. Si ustedes analizan, usualmente la llegada de una crecida es rápida. ¿Eh? Y después que ha alcanzado su máximo nivel, el río puede permanecer mucho más tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos este caudal, cuando estamos en la curva de ascensión, esta es una altura 1. Es decir, cuando estamos aquí, se presenta en el tiempo 1. ¿Ya? Acá. Entonces, está el ascenso del hidrograma. Cuando llega al pico del hidrograma, obviamente el río lo que trata de hacer es descargarse con la mínima tasa de disipación de energía. Es decir, sube muy rápido, pero se mantiene. Y acá se genera lo que se denomina un remanso del río. Es decir, como que se resistiera a bajar y viene la curva de recesión. Y ustedes se fijan, cuando pasa a la curva de recesión, hay un momento en que nuevamente se alcanza este mismo caudal. Es este, pero ahí se genera una altura 2, que si ustedes se fijan es mayor a la altura 1. Entonces, en los cursos, en los ríos, para un mismo caudal producto de este fenómeno, existen dos niveles de escurrimiento en el río. Ojo, tendremos que saber entonces, cuando vamos a diseñar cosas, lo más desfavorable es determinar la altura de escurrimiento cuando la curva está en recesión. Para, por ejemplo, determinar la altura de un puente. Sin embargo, es importante saber la altura cuando esté en la ascensión, por ejemplo, cuando hay procesos de erosión, porque la altura de escurrimiento va a ser la altura de agua más la altura de erosión. A esta curva, a esta, que nos da para un caudal dos alturas, tanto en la curva de ascensión como curva de recesión, se le llama curva de histéresis de un río. Obviamente, en algunos casos pueden ser alargados, en otros casos pueden ser de diferente forma. Esto mismo ustedes pueden determinar en la relación del caudal de sedimentos con respecto al caudal de agua. Cuando estamos en la curva de ascensión, para ese mismo caudal, obviamente el transporte de sedimentos es alto. ¿Por qué? Porque existe una alta capacidad de transporte. Es decir, acá erosiona más. Sin embargo, cuando llega al pico y se genera la curva de recesión, obviamente se produce el proceso de deposición y el caudal disminuye
debido a su falta de capacidad de arrastre. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso de ríos, las curvas son de este estilo, sea si estamos en un hidrograma de ascensión o en un hidrograma en la componente de recesión, y ustedes se fijan cómo cambian justamente estas relaciones. Caudal versus elevación o caudal versus altura de agua, y también la relación de caudal sólido con respecto a caudal líquido. No nos olvidemos que el caudal líquido nos da la capacidad de conducción y el caudal sólido la capacidad de transporte. En el fondo, estos dos son armonizados y nos dice que cuando estamos en la curva de ascensión, la capacidad de transporte es alta, mientras que cuando estamos en la curva de recesión, la capacidad de transporte es baja. Entonces, son esos elementos que nos permiten justamente identificar, en este caso, las distintas variables que tiene un río. Sin embargo, a pesar de que es un fenómeno estocástico, nosotros tenemos que volverlo determinístico, porque al hacerlo determinístico, esto nos va a permitir cuantificar las medidas y también cuantificar el comportamiento del río. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Aló? ¿Alguna consulta? Vamos. Está claro, Inge. Un momentito, voy a prender la luz. Bien. Consultas sobre los diferentes hidrogramas, las curvas de recesión. Por ejemplo, cuando ustedes están en la curva de Manning o con la ecuación de Manning, básicamente es esta curva. Es decir, para n igual constante, ustedes tienen para un solo caudal una sola altura. Entonces, si ustedes se fijan, no es que no puedan utilizar Manning. Lo que tienen que saber exactamente es cuáles son los límites en el caso de Manning. Imagínense que ustedes están determinando esta altura. Y ponen un puente, es decir, este es el lecho, y la plataforma del puente colocan esta altura. Y cuando llega la crecida, ¿qué va a suceder? El río cuando esté en su curva de recesión, resulta que el agua va a estar por encima del puente. Y probablemente, cuando esté en la curva de ascensión, ¿qué va a ser lo importante? Verificar la erosión. Es decir, este río va a tener una gran capacidad de erosión, por lo tanto, habrá que tomar cuidado de que si ustedes fundan la pila del puente, tendrá que estar bajo la máxima erosión que genera la curva de ascensión. Entonces, son todos esos elementos que ustedes tienen que ir analizando cuando se encuentran frente a un tema asociado al río. Porque este es el comportamiento del río, no es unidimensional, ¿no? Aquí ustedes ven. Pues siempre es bueno saber qué va a pasar cuando esté acá y qué va a pasar cuando esté acá. Cuán diferente es con respecto a una suposición de aplicar una fórmula de flujo uniforme, como son las fórmulas de Manning, Chessy, Darcy-Weisbach, etc. Eso es entonces, en términos de un río, los desafíos que nos quedan. Otro elemento importante es el área de
aporte. ¿Por qué es importante saber el área de aporte? A ver, algunas ideas de parte de ustedes. ¿En qué influye el área de aporte? ¿Ah? Pregunta. Vamos a preguntar. ¿En qué influye el área de aporte en lo que acabamos de... Vamos con sus respuestas. Vamos. ¿Qué va a variar de lo que tienen ahí o qué va a variar? Ya, está bien. Vamos. 5 minutos. Pónganse. Más allá de lo que lean, si alguien pone caudal, ya no vuelvan a repetir caudal. A ver, imagínense otra variable. Pongan cualquier cosa, no cualquier cosa, digamos, aquello que sea diferente y vamos a analizar, ¿ya? Tómense 3 minutos. En el caudal, bueno, esa es una variable directa. ¿Por qué? Porque depende del área de la cuenca. Si solamente utilizamos, por ejemplo, la fórmula racional, que caudal es igual a C por I por A, es decir, coeficiente de escorrentía por la intensidad y por el área, ya tienes relación con el caudal. En el caudal del río, a mayor será el área de aporte a la cuenca, mayor será el caudal, es cierto, es directamente proporcional. Otra vez en el caudal, en el caudal, en el caudal, en la velocidad. Efectivamente, la velocidad, ¿de qué va a depender? De los pendientes, ¿sí? En el volumen, lo mismo. También en el tirante, a mayor caudal de aporte, existe un tirante o agua mayor, ¿no? Caudal sólido, caudal, caudal y velocidad, transporte de sedimentos, ¿ya? No necesariamente, porque si es una cuenca de aporte con bastante cobertura, bueno, va a tener, puede ser una cuenca muy grande con buena cobertura, el transporte de sedimentos puede ser mucho menor que una cuenca pequeñita, pero con suelos totalmente desnudos. Es diferente. Mayor sedimentación, volumen, ya. Hay algo que es muy importante. A ver, si yo tengo un área así o un área así. De este tipo de área, y por supuesto la pendiente, es clave para la forma del hidrograma. Si será así o si será así o si será así, manteniendo obviamente el mismo volumen de agua, porque dependiendo, inclusive si son de la misma área. Esta tendrá obviamente una respuesta mucho más rápida, es decir, la curva de ascensión va a ser mucho más parada. Esta tendrá obviamente un desarrollo más lento. ¿Se han fijado por eso? Cuando estamos en zonas de montaña, tenemos este tipo de hidrogramas, mientras que cuando estamos en los llanos, tenemos este otro tipo de hidrogramas. Esto nos da lo que se llama la capacidad de reacción. Acá podemos, por ejemplo, establecer en el río un sistema de alerta temprana.
¿Por qué? Porque tenemos el suficiente tiempo para poder evacuar, etcétera, etcétera. Mientras que en cuencas como esta, es muy difícil poner un sistema de alerta temprana. ¿Por qué? Porque el tiempo para poder hacer cualquier medida es muy corto. Entonces, eso tiene relación para poner, por ejemplo, un sistema de alerta temprana. Es muy importante, entonces, a pesar de que estas dos tengan el mismo área, voy a decirlo así, sin embargo, su capacidad de generación de un hidrograma y de respuesta es muy diferente. ¿Ah? Entonces, no hay, a pesar de que tengamos en la misma altura, etcétera, cada cuenca de aporte, cada río tiene su propia característica de reacción. Bien, seguimos avanzando. En un río hay, usualmente tenemos un flujo de agua y sólidos, ¿ya? Sin embargo, hay tres estados. ¿Ya? Uno es, por ejemplo, como en esta foto. A pesar de que es un río con lecho aluvial, etcétera, esto también se llama aguas claras, ¿ya? Donde solamente tenemos escurrimiento de caudal líquido. Pero, ojo, tiene un lecho aluvial. Esto es lo que se conoce como lecho fijo. ¿Ya? Es decir, hay un escurrimiento, existe una granulometría, sin embargo, este lecho no se mueve y quien genera la resistencia al flujo es la composición superficial de la granulometría. En esta situación, entonces, tiene una relación altura, caudal, etcétera, etcétera. El segundo componente es caudal líquido más caudal sólido, ¿no? Es decir, tenemos algo como esto. Este es el líquido y tenemos partículas que se mueven o pegadas al lecho o en suspensión o en saltación, pero claramente diferenciadas. Esto es lo que se conoce como transporte de sedimentos, ¿ya? Que entre comillas uno puede diferenciar a ambos, líquido más sólido. Sin embargo, hay otra tercera categoría que es el líquido y el sólido juntos en términos de densidad. Acá ustedes tienen, por ejemplo, ¿se fijan? Es un frente donde no es como este que es claro, no es como este que tengo una cierta cantidad de agua, pero partículas claramente diferenciadas, sino que esto viene como un frente de mezcla de material con agua, es decir, en forma conjunta. Esto es lo que se llama aluvión, lo que nosotros conocemos con el nombre de aluvión. Y en la literatura también esto van a ver con el nombre de flujo de detritos. ¿Eh? Flujo de detritos. Como les decía, esto es lo que se conoce como aluvión. Este en general es material que proviene del lecho
Mientras que un aluvión es material que además de provenir del lecho, proviene de una serie de otras zonas de la cuenca de aporte, pero su característica de movimiento es como un frente, si ustedes se fijan, donde ustedes tienen prácticamente es un frente vertical con una distribución de partículas bastante uniformes, donde el agua y las partículas están mezcladas generando una gran densidad. En la materia nosotros vamos a ver estos dos casos. No vamos a ver la componente de aluviones o de flujo de detritos, dado que eso es otro tipo de, no voy a decir hidráulica, sino otro tipo de análisis del movimiento del material. Nosotros nos vamos a concentrar en estos dos componentes. Es decir, agua más transporte de sedimentos. Y para el transporte de sedimentos, ¿cuáles son los elementos importantes? La geometría, ya hemos visto, la sección, la pendiente, la parte longitudinal y, por supuesto, el material del lecho que se expresa a través de la granulometría. Y todo esto genera el transporte de sedimentos, que es una consecuencia, sea de perturbaciones naturales o sea de perturbaciones antrópicas. Esos son los diferentes elementos que se generan, ya sea por perturbación natural, como les decía, o por perturbación antrópica. Una perturbación natural es un deslizamiento, por ejemplo, ¿no? Una perturbación antrópica es colocar un puente, ¿no? Entonces, ante estos elementos vamos a analizar cómo el río reacciona cambiando su geometría transversal, cambiando su geometría longitudinal y también el intercambio del material del lecho. Pero nos vamos a concentrar solamente en ello. Entonces, como les decía, en un río básicamente tenemos fenómenos estocásticos. La precipitación, ya hemos visto, la vegetación, la forma de deposición de sedimentos. Obviamente, ¿qué significa esto? No nos olvidemos que si nosotros tenemos un hidrograma es un evento, ¿sí? Un evento. Cuando este llega al río, en el río se encuentra con una granulometría inicial, ¿sí? Cuando pase el hidrograma, genera una granulometría posterior, digamos, pasa el hidrograma y lo que queda en el lecho ya no es la granulometría inicial, sino es una granulometría producto de esta crecida.
Cuando viene otro evento, es decir, esta se vuelve P sub 0, es decir, es con la que espera, y se genera otra granulometría que va a ser un P sub A. Cuando viene el siguiente evento, este P sub A se vuelve P sub 0 y así sucesivamente se van generando distintas granulometrías en el lecho. Es decir, por la forma de deposición se generan diferentes granulometrías. Por supuesto, las propiedades son diferentes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es tomar estos elementos estocásticos, volverlos determinísticos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuantificar, tenemos que dimensionar, porque eso nos lleva a diseñar medidas. Entonces, este es nuestro gran desafío, de tener los elementos que nos permitan hacer las cuantificaciones, sabiendo que en un río casi todos los procesos son de carácter estocástico, es decir, probabilísticos. Y eso nosotros como ingenieros tenemos que volcarlo a lo que conocemos los proyectos, que ya saben pueden ser unidimensionales o multidimensionales. Y aquí quiero traer cómo debe ser nuestro proyecto. Y eso es lo que antes creo que les manifesté también en una clase, lo que se llamaba el proyecto TESA. Que sea técnico, que sea económico, que sea social y que sea ambiental. Sin embargo, ahora hay elementos adicionales que se han incorporado. Por ejemplo, que sea capaz de integrar los temas de riesgos naturales, es decir, las amenazas. Que sea capaz de integrar los efectos del cambio climático. A esto nosotros se le llama ahora resiliencia. Es decir, un proyecto es resiliente cuando funciona bien, está al alcance del contexto económico de la región, beneficia a alguien, es amigable con el medio ambiente, integra elementos de mitigación y prevención y absorbe los efectos del cambio climático. En ese caso hablamos de proyectos resilientes. Se ha ahora últimamente incorporado una otra variable, que es, se llama fragilidad, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿cuál es el proyecto que en Cochabamba tiene más conflictos? A ver, acuérdense, cuando digo conflictos es huelgas, paros y todo lo que se les ocurra. ¿Cuál es? Dígame. El tren metropolitano, Inge. Puede ser un proyecto interesante, el tren metropolitano. Después, otro proyecto
que no necesariamente de hidráulica de ríos, otro proyecto, a ver, que tenga asociado un río, el tren metropolitano, si tiene asociado buenos ríos. ¿Qué otro proyecto espero? El emblemático en términos de frágil, de problemático. Vamos. ¿Cuál es? Vamos. Porque todas las veces estamos en zozobra. Todo lo que se quiere hacer en cara a cara, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, jefe. Se le llama fragilidad cuando los proyectos están fuertemente condicionados a los contextos sociales, sobre todo asociado a conflictos, ¿no? El tren metropolitano es uno de ellos. Es decir, todo su proceso puede ser letal por un tema de conflictividad social. Y eso puede generar que tú puedes tener todo esto perfecto, pero nunca se va a implementar o su implementación va a demorar demasiado por un tema de la conflictividad social. Eso es lo que se llama los proyectos también frágiles, ¿no? Esto ya lo conocemos, económico, social, ambiental. Nos falta conocer esto, riesgos y cambio climático. Ahora, este es el nuevo, es lo que se llaman las nuevas salvaguardas, ¿ya? ¿Y por qué es importante en ríos? Porque justamente los ríos están muy fuertemente asociados a riesgos. Es decir, yo puedo tener algo que funcione muy bien, una obra de toma, por ejemplo, o una, no sé, una planta de tratamiento que esté al alcance de nuestros recursos, que beneficie a una población, que tenga buena ficha ambiental. Pero ¿qué sucede si a esa le llega una amenaza de inundación? Puede ser de terremoto, puede ser en otros países de huracanes. Y además, ¿qué pasa? Lo que se dice si estos riesgos son afectados por el cambio climático. Típico enunciado de traducir ello es que nos dicen que los hidrogramas ahora de los ríos, es decir, estos sus picos son mucho más grandes. Eso se llama exacerbación, es decir, el cambio climático está exacerbando los valores extremos. Por un lado, es decir, los está haciendo mucho más grandes. Y por otro lado dicen, además de exacerbarlos, está aumentando su frecuencia. Es decir, se presentan cada vez más. Ese que se llamaba de periodo de retorno de 100 años y que obedecía a esta descripción, resulta que ahora esta frecuencia, ese caudal de periodo de 100 años, se está presentando con mayor frecuencia debido a la exacerbación. Entonces son esos elementos que ahora
hay que considerar, en el caso sobre todo particular de los ríos, que como les decía, esto es elementos definitorios. Todo esto es lo que se llama la RRD, es decir, la reducción del riesgo de desastres, más en el caso de nosotros la adaptación al cambio climático, es decir, cómo podemos adaptarnos a esto que está sucediendo, a una exacerbación y a una mayor frecuencia. Y ahí vienen el encuentro de dos comunidades, la comunidad de riesgo y la comunidad de cambio climático. Entonces son todos esos los elementos que ahora tenemos que analizar. ¿Y qué finalmente nos interesa? Es esto. Análisis de, bueno, todo el mundo dice costo-beneficio y en realidad es exactamente, perdonen, no había estado viendo los comentarios y alguien escribió Botadero de Caracas. Efectivamente es un proyecto con alta fragilidad. ¿Qué significa análisis de beneficio-costo? Significa que lo que invierto en la medida es mucho menor que lo que dejaré de gastar al hacer bien esto. Esa es la relación beneficio-costo. Es decir, lo que dejaré de gastar al hacer bien esto, o lo que también se llaman costos evitados, lo que evitaré gastar. ¿Qué es lo que sucede? Como tenemos todas estas variables y tenemos que cuantificarla y llevarla a procesos determinísticos, no nos queda otra más que predecir esos resultados. ¿Cómo nos podemos anticipar? Y para eso tenemos los modelos. El mejor modelo, por supuesto, es la escala 1:1, que es la realidad o la naturaleza del río, en el cual podemos hacer observaciones. Usualmente, ¿qué hacemos? Mediciones. Pero, por supuesto, estas mediciones no cubren todo aquello que necesitamos nosotros para pasar a un proceso determinístico. Para eso que usamos modelos físicos y modelos matemáticos. ¿Qué son los modelos físicos? La variable clave de un modelo físico es su escala. ¿Ya? Y un modelo, ojo, representa el comportamiento de una sola variable, no es de 20 variables. Nosotros podemos hacer un modelo físico para conocer el comportamiento para medir o conocer el comportamiento de la altura de escurrimiento en un río. Para eso hacemos una escala. Si yo tengo en mi laboratorio un espacio disponible, obviamente que el modelo físico tiene que ser, primero, entrar en el laboratorio y segundo, si voy a medir la altura de escurrimiento, tendré que tener una dimensión que sea capaz de ser medible. Si la altura de escurrimiento es usual, natural, es de 2 metros, bueno, yo podré hacer un modelo físico que esos 2 metros lo pueda medir, por ejemplo, en 5 centímetros. Por lo tanto, eso me definirá la escala de este modelo para medir alturas de escurrimiento. Pero, por ejemplo, si yo quiero analizar la rugosidad, tendré que buscar una escala que haga que una escala tal que el material que yo voy a colocar en el lecho de mi modelo me genere similar comportamiento en términos de resistencia al flujo.
En ese caso, utilizaré otra escala donde la variable clave es la rugosidad. Si quiero medir la velocidad, es decir, es la representación de una sola variable. Si quiero medir dos variables, bueno, ahí una escala horizontal igual a la vertical me permitirá ello. En ese caso, da lugar justamente a dos tipos de modelos físicos. Los modelos no distorsionados, donde la escala vertical es igual a la escala horizontal, y por supuesto los modelos distorsionados, donde la escala horizontal es diferente a la vertical. Entonces, esos son los modelos que nosotros recurrimos para, por ejemplo, anticiparnos, conocer mejor el comportamiento de un río para, obviamente, dimensionar. Pero también existen los modelos matemáticos. Otra vez, el modelo matemático representa una variable. Por ejemplo, la ecuación de Manning es un modelo matemático, es muy simple, es una ecuación. Pero ¿qué es lo que para qué nos sirve la ecuación de Manning? Para determinar la altura de escurrimiento. Es decir, está hecho para, principalmente, ahora, a partir de la altura de escurrimiento, después nosotros derivamos una serie de otras variables. Pero ese es otro tema. ¿Ya? Esos son los modelos, entonces, físicos y matemáticos muy usuales en el caso de la hidráulica de ríos. Volviendo al tema de riesgos, ¿se acuerdan? Aquí hablábamos esto con rojo. ¿Ya? ¿Qué significa el concepto de riesgo? Hay una ecuación que dice que riesgo es igual a amenaza por exposición por vulnerabilidad y dividido por la capacidad de afrontar. ¿Ya? Esa es la ecuación de riesgo. Amenaza por exposición, por vulnerabilidad y por capacidad de afrontar. Si tomamos un río, ¿ya? Y un puente, ¿ya? Vamos a tomar estos dos ejemplos. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es la inundación, ¿sí? O la erosión, todo lo que tiene que ver asociado al río. Si ustedes se fijan, la amenaza es una variable independiente. Es decir, nosotros muy poco podemos hacer contra ella. Entonces, en el caso de un puente, ¿cuál será esa amenaza? El periodo, digamos, si tomamos un caudal para un periodo de 100 años, eso es lo que se llama escenario de riesgo. Si tomamos 20 años, es otro escenario de riesgo. Si tomamos 50 años, otro escenario de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, siempre hablamos de una probabilidad. Y esto, en lo que es la ecuación de riesgo, es lo que se considera la amenaza, y a lo que a nosotros nos interesa es responder a la pregunta ¿qué puede suceder? Es decir,
a qué amenaza nos enfrentamos. Y esto lo asociamos a un periodo de retorno. Puede ser 100 años, 50 años y 25. Es decir, esto es lo que puede suceder. Pero nosotros no podemos hacer nada contra eso. Contra la amenaza no podemos hacer nada. No podemos hacer que deje de llover, ¿eh? Lo importante es saber qué puede suceder. Eso es amenaza frente a un escenario de riesgo. Ahora bien, la segunda variable, la exposición. ¿Está mi puente expuesto a esa amenaza? Si es no, es simplemente una amenaza. Pero como no estoy expuesto, significa que la exposición es cero, por lo tanto el riesgo es cero. Si yo no estoy, o mi obra no está expuesta a esa amenaza, no hay riesgo. ¿Ah? Es como decir, si llueve en el desierto o hay un terremoto en el desierto y no hay ninguna casa que esté expuesta, no hay riesgo. Solamente hay riesgo cuando hay una exposición. ¿Está? Eso nos dice si va a estar en riesgo. Pero, ¿cuán grande es esa consecuencia? Nos da lo que se llama la vulnerabilidad. Si mi puente está hecho cumpliendo las normas de un buen código de diseño de puentes, es menos vulnerable, a pesar de que está sometido a la amenaza, está expuesto, pero como es un puente bien construido con códigos, etcétera, tengo una baja vulnerabilidad. Por lo tanto, el riesgo va a disminuir. Pero si es un puente que lo he hecho sin topografía, sin buen análisis hidrológico, etcétera, etcétera, significa que su vulnerabilidad es alta. Entonces, ahí ya tenemos resuelto estas tres partes. Y la otra es capacidad de afrontamiento. Es decir, ¿con qué respondemos? Entonces, cuando hablamos de qué puede suceder, estamos hablando de esta zona. Cuando nuestra capacidad de afrontamiento es baja, por ejemplo. ¿Qué significa capacidad de afrontamiento? Por ejemplo, institucionalidad. Si no tenemos buena institucionalidad, nadie va a reaccionar, por lo tanto, nuestro riesgo es muy alto. En cambio, si tenemos una institucionalidad fuerte, nuestro riesgo va a ser menor porque inmediatamente se va a reaccionar. Eso es lo que tiene que ver con la pregunta de qué puede suceder, a qué esté expuesto y cuán frágil es lo que tengo o cuán vulnerable. Entonces, ahí nosotros tenemos una valoración del riesgo. La siguiente pregunta es, ¿qué se puede permitir que suceda? ¿Ya? Es decir, ¿cuál es el daño que estoy dispuesto a aceptar? Y en función de ese daño, ¿cuáles son las pérdidas que estoy dispuesto a absorber, tanto económicas como de personas? Eso es lo que se dice que puedo permitir que suceda. Depende de las capacidades de una sociedad. Por ejemplo, yo puedo decir, mis diseños van a ser toditos con 1000 años. ¿Ah? Entonces, ese es dar una respuesta a qué puedo permitir que suceda. Si tomo un periodo de retorno de 1000 años, yo sé que su probabilidad es bajísima. Entonces, esto es lo que se puede permitir que suceda. Y la tercera pregunta es, ¿qué se debe hacer? Es decir,
qué medidas debo tomar para que justamente esto que hablábamos tenga resiliencia en mis proyectos, que mis medidas sean resilientes. Eso es lo que se llama integrar los riesgos y el cambio climático en un proyecto para que se tenga un desarrollo sostenible y resiliente. Y a ese componente se le llama la gestión integral del riesgo. Esta es la forma entonces de integrar los conceptos de riesgo, cambio climático en la complementación de todos estos análisis que usualmente realizamos. Esa es entonces la componente de riesgo en un río. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, continuamos. Y aquí vamos a terminar simplemente ahora mirando, cuando vemos a un río, tenemos que mirar todo esto. Es decir, no es solamente un pedacito de río. Tenemos que caracterizarlo y eso es lo que se llama un sistema fluvial. Es la caracterización de un río desde el punto de vista de un sistema fluvial. Bien, ahí vamos a quedar.